Un tiroteo fatal conmocionó una pequeña ciudad del Medio Oeste. Necesitábamos determinar qué había traído a ese delincuente a la zona. ¿Era la víctima o algo que había en el edificio? En un caso con más preguntas que respuestas, los investigadores tenían que interpretar las pistas para llegar a la verdad. Esto sugiere que tuvo que ver bien al asesino. New Albany, Indiana. Una soñolienta ciudad a la sombra de Louisville, Kentucky. Pero una tarde, la policía recibió la llamada de una mujer histérica. 911, ¿de qué se trata? Oiga, por favor, acaban de dispararle a mi marido. La agente Carrie East, de la policía de New Albany, y el servicio de emergencias de New Albany respondieron a la llamada. Le han disparado a un hombre. Cuando llegamos al lugar, encontramos a un hombre con múltiples heridas de arma de fuego. Una ambulancia le trasladó a urgencias del hospital local. La víctima, un hombre llamado Ernest McAllister, falleció en el hospital. Su esposa, Tina, no había sufrido heridas, pero estaba histérica, aunque pudo decirle a la agente East que Ernest y ella habían terminado de limpiar un edificio de oficinas cuando un hombre salió de detrás de un contenedor y empezó a disparar. La agente East sabía que el agresor aún podía encontrarse en el edificio. Registramos la zona en busca de cualquier actividad o persona sospechosa. Cuando entramos en el edificio, vimos señales evidentes del tiroteo. Por el ascensor, encontramos fragmentos de balas en una puerta y en un archivador. Voy a entrar. Vale. Pero no encontraron al asesino. Adelante. Central, estamos en la escena de un crimen. Tras registrar el edificio, llamamos a la policía científica y a la unidad canina. La unidad canina registró la zona adyacente en busca del asesino o del arma homicida. Pero no encontraron nada. El investigador forense Ken Fogg registró el lugar en busca de alguna posible pista. Empecé tomando fotos. Primero de toda la zona en general y luego de cada prueba en particular. Busqué huellas en la escena, pero no encontré ninguna. En el lugar encontré 2 balas. Una incrustada en una puerta y la otra en un archivador. Las recogí y las envié al laboratorio para que hicieran las pruebas pertinentes. El sargento Rick Saunders llegó a la escena del tiroteo para hacerse cargo de la investigación. La agente Carrie East le indicó a la única testigo, Tina McAllister. En la escena del crimen, Tina me dijo que su marido Ernest y ella se disponían a abandonar el edificio cuando un hombre apareció de detrás de un contenedor e inmediatamente le disparó a Ernest en el pecho y luego le siguió por el edificio. Tina McAllister se libró por muy poco de convertirse en víctima. A Tina no le disparó, pero dijo que cuando el hombre pasó junto a ella, se giró, le apuntó con el arma a la cabeza y apretó el gatillo. Pero el asesino se había quedado sin balas. Tina describió al asesino como un hombre de algo más de 1,80 m, con ropa oscura y una capucha. No estaba segura, pero creía haberle visto 2 noches antes, cuando Ernest y ella estaban limpiando el mismo edificio. Tina explicó que Ernest se había dado cuenta de que un hombre merodeaba por la parte trasera del edificio y que Ernest se había dirigido a él y entonces el hombre se fue en otra dirección. ¿Había vuelto el hombre misterioso? Al principio pensamos que podía tratarse de un robo con allanamiento de morada o que el individuo hubiera robado a alguien que se encontrara en la zona en ese momento. Al día siguiente, el sargento Saunders buscó en la base de datos algún delito similar cometido en la zona. Mientras un equipo de agentes peinaba la zona en busca de posibles testigos o pistas. Los agentes hablaron con los vecinos de la zona para ver si habían visto u oído algo sospechoso.
pero no encontraron nada. El sargento Saunders no tenía ninguna pista, no tenía el arma homicida ni huellas, y parecía que el sospechoso se hubiera desvanecido. Así que decidió pedir ayuda a la experta en perfiles criminales, Dale Hinman. Necesitábamos determinar qué había llevado al asesino a la zona. Cuando Hinman analizó el caso, estuvo seguro de una cosa. El hecho de que disparase hasta vaciar el tambor nos decía mucho sobre el asesino. La persona que había cometido el asesinato había ido preparada para matar. ¿Pero a quién quería matar? ¿A Ernest? ¿A Tina? ¿O a ambos? En New Albany, Indiana, un sospechoso no identificado mata a balazos a Ernest McAllister. Los agentes no tenían ninguna prueba sólida y muy pocas pistas. Llamaron a la experta en perfiles criminales del FBI, Dale Hinman, para que participara en la investigación. Ver la escena del crimen a la misma hora en que se cometió el delito es de gran ayuda al preparar un perfil. Nos ayuda a verlo todo en perspectiva. Hola, Dale. Hola, me alegro de verte. Aquí es donde le dispararon a Ernest. ¿Qué clase de negocio es? ¿Hay productos farmacéuticos o grandes cantidades de dinero? No, es un centro de salud mental. ¿Qué me dices de la zona? ¿Hay algo en el barrio que pueda atraer a los delincuentes? No, la mayoría son negocios que cierran por la noche y cerca hay un bloque de apartamentos. Pero no es una zona con un alto índice de delitos. El hecho de que no hubiera en el edificio productos farmacéuticos o grandes cantidades de dinero nos ayudó a centrar la investigación. De haber sido así, el delito podría haber sido cometido por un drogadicto que buscara un lugar o alguien a quien robar. ¿Falta algo de los despachos? No falta nada. No parece que ese individuo tuviera la intención de robar. Este es el pasillo en el que el agresor persiguió a la víctima hasta los despachos, al final del pasillo. En este despacho, el asesino persiguió a la víctima hasta que ésta cayó al suelo. Y una vez en el suelo, volvió a dispararle. Debido a que el asesino persiguió a la víctima por el edificio sin dejar de dispararle, era lógico pensar que el señor McAllister era el blanco del delito. En ese momento, cuando el agresor corría por el pasillo, Tina se encontraba a la mitad del mismo. Pasó junto a ella al intentar salir del edificio. Cuando el asesino pasó junto a Tina, se paró. Le apuntó con el arma a la cabeza y apretó el gatillo. ¿Cuántos disparos efectuó en total? 5 en total. ¿Y se quedó sin balas? Sí, eso es lo que suponemos. Posiblemente fuera un revólver de 5 tiros. Sí. ¿Has recuperado el arma? No, no la hemos recuperado. A la mañana siguiente, Scott Doyle, experto en armas de la policía del estado de Kentucky, se reunió con Hinman y Saunders en el laboratorio. Hola, me alegro de verte. Hola, Dale. Estoy en proceso de examinar el par de balas que me enviasteis. Cuando envían balas al laboratorio, pero no hay arma con que compararlas, nuestro examen es muy limitado. Podemos decir el calibre de la bala e introducir la impresión de las estrías que ha quedado en la bala en la base de datos, lo que nos dará una lista de armas que damos al investigador. Dejad que os muestre lo que estoy observando en el microscopio de comparación. Lo que veis en la pantalla son las dos balas, una junto a otra. Al examinar las balas he determinado que fueron disparadas por un revólver Smith & Wesson, del calibre 38 especial, con tambor de 5 balas. Las pruebas de balística confirmaron la teoría del agente Hinman y el sargento Saunders, que el asesino utilizó un revólver. Ahora tenían que encontrarlo. ¿Has podido interrogar a los amigos de la víctima para saber si alguno de ellos tiene un revólver o puede conseguirlo? Todavía no, pero estamos en ello. Si recuperáis un revólver, podría dispararlo y así saber si las balas corresponden a dicha arma. Saunders se dispuso a interrogar de nuevo a los amigos y familiares de Ernest McAllister en busca de un revólver Smith & Wesson. Pero antes de hacerlo, recibió la llamada del enfermero que atendió a Ernest la noche que le dispararon. El enfermero me dijo que cuando lo llevaban al hospital, Ernest McAllister balbuceaba y él entendió el nombre de Marvin McAllister. Al enfermero le pareció entender que Ernest dijo: "Lo ha hecho Marvin McAllister".
Nos pareció que merecía la pena comprobarlo. Las supuestas últimas palabras de la víctima podrían ser la mejor pista de los investigadores para resolver el caso. ¿Estaban los agentes a punto de encontrar al asesino de Ernest McAllister? Me puse en contacto con los miembros de la familia McAllister y me dijeron que no conocían a nadie llamado Marvin. También hablé con la familia de Tina por si habían oído ese nombre o sabían quién era esa persona, pero no sabían nada. A pesar de todos sus esfuerzos, no pudo encontrar a nadie llamado Marvin McAllister. El sargento Souders se entusiasmó cuando creía que el propio señor McAllister había dicho el nombre de su asesino. Pero debido a la gravedad de sus heridas, es posible que el enfermo no le entendiera. Ante otro callejón sin salida, el sargento Souders volvió a reunirse con la agente Hinman con la esperanza de encarrilar la investigación. Yo sigo pensando que debido a que el agresor persiguió a la víctima por el edificio sin dejar de dispararle, tiene que ser alguien conocido de la víctima. Hinman reconstruyó la noche del crimen. ¿Quién de sus amigos o familiares o alguien cercano a él podría estar enfadado con él? ¿Tenía deudas? ¿Jugaba? ¿Le debía dinero a alguien por alguna razón? No hemos localizado a nadie a quien le debiera dinero ni nadie que tuviera algo en su contra. ¿Quién sabía que el señor McAllister estaría esa noche en el edificio? Aparte de Tina, nadie que yo sepa. Normalmente él no iba. Esa noche en particular la ayudaba porque estaba preocupado por su seguridad. Hinman miró de nuevo las fotos de la escena del crimen y se concentró en el contenedor donde presuntamente se había iniciado el tiroteo. ¿Había alguna prueba física ahí que sugiera que realmente ocurrió como dijo Tina? No había nada. No encontramos nada en esa zona. No se había encontrado ninguna prueba alrededor del contenedor del aparcamiento del edificio. Eso contradecía el relato que Tina McAllister había hecho del incidente. En su primera declaración, Tina había dicho que a Ernest empezaron a dispararle en el aparcamiento, pero no había manchas de sangre ni pruebas físicas que lo confirmaran. Eso significaba que Tina no recordaba la secuencia de lo ocurrido o había mentido. Ya que las pruebas de la escena del crimen y la declaración de la señora McAllister no coincidían, no pareció buena idea volver a hablar con ella para preguntarle de nuevo qué ocurrió la noche que le dispararon a su marido. Pero cuando el sargento Souders interrogó a Tina McAllister, esta se limitó a repetir su historia original. Básicamente dijo lo mismo que había dicho en la escena del crimen, que ella y su marido estaban allí para limpiar el edificio y que alguien había saltado para dispararle a su marido. Pero el sargento Souders ya no la creía. A pesar de que la declaración de Tina McAllister no había variado, el sargento Souders ya no creía que dijera la verdad, solo necesitaba la forma de probarlo. Poco después de que Tina fuera interrogada, un miembro de la familia llamó a la policía de New Albany con información que podía cambiar el rumbo de la investigación. La madre de Tina McAllister tenía un revólver en su casa. Ernest y Tina McAllister vivían con su madre. El arma fue llevada al laboratorio de balística para ser examinada. ¿Sería el arma con que habían disparado a Ernest McAllister? Los investigadores habían recuperado un revólver en la casa de Tina McAllister. Esperaban que fuera el arma que se había utilizado para disparar a Ernest McAllister. Pero cuando llegaron los resultados de balística, los agentes se sintieron decepcionados. No coincidían. Pero el agente especial Hinman seguía pensando que se habían centrado en la principal sospechosa, Tina McAllister. A pesar de que el revólver encontrado en la casa en la que Tina vivía con su madre no coincidía con las balas encontradas en la escena del crimen, estábamos seguros de que sabía más de lo que admitía. Y resultó que Hinman tenía razón. Una llamada anónima les facilitó a los investigadores información de vital importancia. Una llamada anónima nos informó de que Ernest contrató un seguro de vida en su trabajo poco antes de su muerte, siendo Tina McAllister la beneficiaria de dicha póliza. Cuando supimos que el señor McAllister había contratado un seguro de vida con su esposa como beneficiaria, aún sospechamos más de ella, ya que se beneficiaba de su muerte.
Ahora el inspector Saunders tenía un motivo. ¿Pero Tina McAllister había disparado a su marido a sangre fría? ¿U otra persona había apretado el gatillo? Puede que los investigadores tuvieran la respuesta cuando averiguaron que Tina tenía una aventura con uno de los compañeros de trabajo de su marido, un hombre llamado Damon Slaughter. Recibí 2 llamadas anónimas. El hombre que llamó dijo que teníamos que investigar a Damon Slaughter y Tina McAllister, ya que de hecho eran amantes. Con esa información sobre una supuesta aventura, era preciso interrogar a Tina McAllister y Damon Slaughter. Ya que Tina no había cambiado la historia del hombre misterioso, decidieron interrogar a Damon Slaughter. Me dijo que ese día y las horas de la noche en las que tuvo lugar el tiroteo, él había estado en un club social. Pero a medida que Saunders lo fue presionando, la coartada de Damon se fue desmoronando. Poco después, lo confesó todo. ¿Quién disparó a Ernie McAllister? Yo. ¿Cuántas veces le disparó? En total, durante... Le disparé las 5 balas. ¿Con qué clase de arma? Creo que era un 38. ¿De dónde lo sacó? Me lo dio Tina. Quería que matara a Ernie. ¿Y quería que lo hiciera usted? Ella no podía hacerlo. Dinero y amor fueron las fuerzas motrices tras el complot de Tina y Damon para matar a Ernest. Tina sabía que esa noche Ernest estaría en el edificio con ella y lo organizó para que Damon Slaughter le matara a tiros. Luego fingió que había sido un ataque fortuito. En base a la confesión de Damon Slaughter, él y Tina McAllister fueron detenidos por el asesinato de Ernest McAllister. En el juicio, Damon fue condenado por homicidio doloso y Tina fue condenada por conspiración y asesinato. Ambos fueron condenados a 35 años de cárcel. Tina McAllister había traicionado a su marido. Luego, en un acto motivado por la codicia, obligó a Damon Slaughter a que lo matara. Los investigadores no se dejaron engañar por el intento de Tina McAllister de representar el papel de viuda acongojada. La policía de New Albany se aseguró de que ambos fueran juzgados. Un auditor fue encontrado muerto en una autopista de Florida. No teníamos ningún testigo. Era una persona muerta en un vehículo sin razón aparente. Con pocas pruebas y sin un móvil, era un caso que tardarían años en resolver. Lo llevaron a este lugar para matarle. Lakeland, Florida. Un brumoso día de verano acabó siendo un día siniestro cuando la policía recibió una horrorizada llamada. 911, dígame. Creo que he encontrado un cadáver. El sargento Jim Shale, de la oficina del sheriff del condado de Polk, acudió a la llamada. Cuando llegué a la escena del crimen, observé un vehículo y vi el cuerpo de un hombre blanco con gran cantidad de sangre saliéndole de la cabeza y la espalda. La víctima estaba boca abajo en el asiento trasero. Le habían disparado varias veces. Parecía que el vehículo llevaba allí varias horas, incluso un día. Mientras esperaba a la policía científica, comprobé la documentación del coche. Estaba a nombre de una empresa constructora de Columbus, Georgia. A casi 600 kilómetros de distancia. ¿Por qué el coche se encontró allí? 52, India. Los técnicos forenses buscaron pruebas. Cuando llegamos a la escena del crimen, empezamos a fotografiar la zona adyacente al vehículo. Encontramos huellas de neumáticos en un camino de tierra al norte del vehículo. Sacamos moldes de yeso de dichas huellas. Compruébalo. En el interior del vehículo encontraron una prueba muy valiosa. Un fragmento de bala a pocos centímetros de la cabeza de la víctima. Los técnicos buscaron huellas dentro y fuera del coche, pero no encontraron nada. Mientras tanto, Shale intentaba identificar a la víctima. Y tuvo suerte. La víctima aún tenía su billetera con él con todo su dinero y tarjetas de crédito. Encontramos el carnet de conducir y la billetera y así supimos el nombre de la víctima. John Robert Brooks, de Tifton, Georgia.
Necesitábamos saber más sobre la víctima porque estaba en nuestro condado, porque se encontraba en ese lugar en particular. En la oficina del sheriff, Shale habló con la familia de la víctima en busca de respuestas. Sargento Shale, de la oficina del sheriff del condado de Polk. Hablamos con Linda Brooks, la esposa de la víctima. Fue una larga conversación. No se le ocurría a nadie que pudiera ser enemigo del señor Brooks. A continuación, Shale se puso en contacto con el padre de la víctima. ¿Podría hablar con el señor C.B. Brooks, por favor? El padre no nos facilitó más información con relación a algún posible sospechoso o enemigo que pudiera tener el señor Brooks. Pero explicó qué hacía Brooks en Florida. Dijo que el señor Brooks trabajaba para una empresa constructora en Columbus, Georgia, y que había ido a Tampa para efectuar una auditoría. Decidimos visitar a la empresa constructora de Tampa porque era posible que hubiera algo raro con la auditoría que había realizado el señor Brooks. Buenos días. Buenos días. Inspector Jim Shale, de la oficina del sheriff del condado de Polk. ¿Recuerda si John Brooks estuvo ayer aquí? Sí, estuvo auditando nuestros libros. ¿Había algo raro con relación a la auditoría? No, fue la típica auditoría rutinaria. Tras hablar con el personal de la empresa, resultó que sí, que había sido una auditoría rutinaria. No había nada sospechoso en ella. John Brooks abandonó la empresa sin problemas a las 5:30 de la tarde. 24 horas después, estaba muerto. En la oficina del sheriff, los investigadores reconstruyeron los movimientos de Brooks en Florida. En base a los movimientos de la tarjeta de crédito, sabemos que la víctima estuvo aquí y aquí. Pero no estaban seguros de qué ocurrió entre la empresa constructora de Tampa y la escena del crimen, a 70 kilómetros de distancia. Esperábamos que las pruebas físicas nos proporcionaran alguna pista, porque todo lo que habíamos hecho y todas las personas con las que habíamos hablado no nos proporcionaron ninguna. Recibieron los resultados del laboratorio, pero tampoco les sirvieron de nada. El fragmento de bala no coincidía con ningún arma de la base de datos estatal o nacional, y las huellas de neumáticos tampoco les proporcionaron ninguna pista. Aparte de eso, en ese momento no disponíamos de ninguna otra prueba física que pudiéramos examinar. La investigación se estancó. No teníamos ningún testigo del delito. En ese momento, tampoco teníamos un móvil. Era una persona muerta en un vehículo sin razón aparente. Shale no podía hacer nada más. El misterioso asesinato de John Brooks parecía destinado a no resolverse nunca. Dos años después, en el Departamento de Policía de Florida, el agente especializado en casos abiertos, Tommy Ray, estudió el caso y decidió que valía la pena abrir una nueva investigación. Tras hablar con el inspector que llevó el caso, también llamó a Dale Hinman, experta en perfiles criminales, para que les ayudara. Hoy vamos a hablar del homicidio de John Robert Brooks. Para trabajar en casos abiertos, nos servimos de todas las herramientas posibles. Los expertos en perfiles pueden hacer sugerencias en cuanto a cómo funciona la mente del criminal. Cuando me llamaron para esa investigación, quería que el equipo asesor de casos abiertos me dijera todo lo que sabía. Y desde el principio, Dale tuvo un presentimiento. En base a lo que vi en las fotos de la escena del crimen y aprendí en la reunión informativa, me parecía que era un asesinato planeado. Pero ¿quién quería matar a John Brooks? Los investigadores estaban empeñados en averiguarlo. Dos años después de que John Brooks fuera asesinado a balazos en el condado de Polk, Florida, el agente especializado en casos abiertos, Tommy Ray, reabrió el caso y llamó a Dale Hinman, experta en perfiles criminales, para que le ayudara en la investigación. Quería ir al lugar en el que fue encontrado el cuerpo de la víctima. Ver la escena del crimen ayuda a entender cómo sucedió. Estas son algunas de las fotos de la escena del crimen. Aquí fue donde se encontró el vehículo de John Brooks. Esta es una zona muy apartada. ¿Hay alguna razón específica que explique por qué la víctima estaba aquí? Según el supervisor de John, este realizó una auditoría a una empresa constructora de Tampa. Y esto se encuentra a 70 kilómetros al este de Tampa. No hay ninguna razón para que estuviera aquí, especialmente en este lugar. En base a esta información, teníamos que considerar la posibilidad de que lo llevaran hasta allí contra su voluntad. ¿Qué faltaba en el coche?
No parecía faltar nada. Encontraron su billetera, sus tarjetas de crédito y su dinero. No habían tocado la billetera. Eso sugiere que el robo no fue el móvil del crimen. ¿Qué pruebas se encontraron en la escena del crimen? Hablamos con la experta forense del condado de Polk y nos dijo que no encontró ninguna huella latente en el vehículo. La ausencia de huellas le indicó muchas cosas a Hinman. Eso sugiere que el individuo que cometió el crimen limpió el vehículo. En caso contrario, habrían encontrado las huellas de la víctima. ¿Qué más tienes? Dale, aquí mismo se encontraron huellas de neumáticos que no coincidían con los del vehículo de John Brooks. Supongo que se trataría del vehículo en el que huyeron. Eso nos dice que por lo menos hay dos agresores. Uno que acompañó a la víctima hasta aquí y otro que condujo el otro coche. Para obtener más información sobre cómo había sido asesinado John Brooks, los agentes Hinman y Ray se reunieron con el experto en trayectoria de balas, Scott Henderson. En base a la información de la escena del crimen y de balística, lo más probable es que el primer disparo entrara por la parte posterior de la cabeza, a la altura de la oreja, y llegara a la parte frontal con un ángulo aproximadamente así. Luego es probable que el segundo disparo entrara por la espalda por debajo de la cintura, de izquierda a derecha. ¿Desde dónde crees que se efectuaron los disparos? Creo que en base a las trayectorias, uno fue disparado desde el asiento del copiloto y el otro desde el asiento del conductor. ¿Los proyectiles eran del mismo calibre? No, en este caso se utilizaron dos armas de distinto calibre. Se recuperaron dos balas de distinto calibre. Esto confirma nuestra teoría de que fueron dos personas las que le dispararon. Exacto. Los investigadores ya tenían una idea clara de lo que le había ocurrido a John Brooks, pero no así de quién lo había hecho. Entonces, recibieron una información que pareció encarrilar la investigación. Agente especial Ray. Nos enteramos de que a John, cuando venía a Florida, le gustaba ir al canódromo. La investigación confirmó que Brooks, en efecto, visitó el canódromo el día que le asesinaron. Tras 2 años, el caso tenía un nuevo enfoque. Puede que fuera al canódromo y se encontrara con alguien no deseado. Puede que ganara una gran cantidad de dinero y alguien lo siguiera hasta el hotel. ¿Podía un golpe de suerte en el canódromo ser la causa del asesinato de John Brooks? El agente especial Tommy Ray sabía que John Brooks había ido al canódromo el mismo día que lo asesinaron. Teníamos que ir al canódromo para averiguar qué había ocurrido allí. Tal vez había ganado dinero y alguien había seguido a John desde el canódromo. Hola. Hola. Hablamos con la camarera. Le enseñé una foto de John Brooks que ella identificó. Habían pasado 2 años, pero de alguna forma seguía recordándolo. Dijo que John había estado allí. Supusimos que se habría tomado un par de copas y alguien se fijaría en él, y así se convirtió en su objetivo. Pero pronto la pista se desvaneció. Seguro que lo recordaría, pero no le reconozco. No ocurrió nada extraordinario. Parecía que no había ganado ninguna cantidad importante de dinero. Y además, no había cámaras de vigilancia, por lo que no pudimos asociarlo con nadie. Otro callejón sin salida en la investigación. La investigación en el canódromo no dio ningún resultado, por lo que teníamos que buscar otras teorías u otros posibles móviles que explicaran el asesinato de John. Una vez eliminado el canódromo, Dale Hinman y el agente especial Ray se reunieron de nuevo con la esperanza de encontrar un nuevo enfoque a la investigación. ¿Podría haber otra vez las fotos de la escena del crimen? Claro. El hecho de que hubieran limpiado el vehículo sugiere que, por lo menos, uno de esos individuos es un profesional, porque sabía que debía limpiar las huellas. Exacto, estoy de acuerdo. Nosotros supusimos que era alguien que conocía la ley de la calle. Si los asesinos habían sido detenidos en el pasado, sabrían que sus huellas estarían en una base de datos, y esa era una buena razón para no dejar huellas en la escena del crimen. ¿Hasta dónde extendieron la búsqueda fuera del condado de Polk? Inmediatamente después de encontrar a la víctima, se emitió una orden de búsqueda describiendo el modus operandi de los asesinos.
También se pusieron en contacto con las autoridades locales de Georgia, porque de allí procedía John Brooks, para ver si tenían algo similar o algún caso que estuviera relacionado. Siempre cabe la posibilidad de que hubiera un crimen similar antes o después de este. Pero algo más llamó la atención de los agentes Hinman y Ray. Cuando fuimos al lugar donde abandonaron el coche, vi que estaba muy cerca de la autopista. Daba la impresión de que no se esforzaron mucho en ocultar el vehículo. Si hubieran ido a poco más de 1 kilómetro al este de la salida, había un lago cerca de una mina de fosfatos. Hubieran podido arrojar el vehículo y el cuerpo en el lago y probablemente nunca hubiera sido encontrado. Pero en vez de ello dejaron el coche y el cuerpo a la vista de todo el mundo. Parece que la gente que cometió el asesinato quisiera que se encontrara el coche y que él fuera identificado. Parecía contradictorio que los asesinos se tomaran la molestia de limpiar el coche para luego dejarlo a la vista de todos. Los investigadores debían averiguar quién se benefició de que el cuerpo fuera encontrado e identificado tan rápidamente. Para responder a esa pregunta, el agente Ray revisó de nuevo los antecedentes de Brooks y dio con algo que podría darle un giro al caso. Linda y John Brooks estaban divorciando y solo faltaban 2 semanas para la firma del mismo. El divorcio era conocido por los agentes, pero la firma del mismo se convirtió en un elemento crucial cuando el agente Ray encontró una pista que antes había sido pasada por alto. Había un seguro de vida. Mientras siguieran casados, Linda Brooks era la única beneficiaria. Si Linda Brooks estaba implicada en el asesinato de su marido, hubiera querido que se encontrara el cuerpo lo antes posible. Así podría cobrar la póliza del seguro. Puede que tuviera un motivo, pero también tenía una sólida coartada. ¿Encontrarían los investigadores la pieza del puzzle que les faltaba? Los investigadores averiguaron que Linda, que pronto sería la exmujer de John Brooks, se beneficiaba de su muerte. Pero eso no significaba que ella lo hubiera matado. ¿Quién lo había hecho? Agente Ray, Departamento de Policía de Florida. John Robert. Ray llamó a la policía de la ciudad de la víctima. Hablé con las autoridades de Columbus, Georgia, y les conté algunos de los detalles del homicidio de John Brooks. Les dije que cabía la posibilidad de que fuera obra de un asesino a sueldo. Le hablaron de un caso sorprendentemente similar que acababan de resolver. Al comparar los 2 casos, vimos que el modus operandi era idéntico. Saltaron todas las alarmas. Pero el agente especial Ray necesitaba más información para resolver el caso. La consiguió de una fuente inesperada. Un informante nos proporcionó los nombres de Ricky McNair y Roger Betzold. Dijo que habían fanfarroneado sobre que secuestraron en Florida a un individuo de Georgia al que luego mataron. McNair y Betzold eran delincuentes habituales que entraban y salían de la cárcel acusados de agresión o fraude a una compañía de seguros. Cuando el asesinato de Brooks estaban en libertad condicional. De pronto todo empezó a encajar. Solo necesitábamos interrogar a uno de ellos. Primero interrogué a Ricky McNair. Como es lógico, se negó a hablar del homicidio, alegando no tener conocimiento de él. Pero Ray estaba convencido de que McNair mentía. Cuando aún tenía a Ricky McNair en la sala de interrogatorios, llamé a la señora Brooks y le pedí que pasara por la comisaría porque tenía al asesino de su marido. Tenía el presentimiento de que, cuando Linda viese a Ricky, pensaría que estaría confesando ser el autor del homicidio, ya que estaba redactando su declaración. Llegó, pasó junto a Ricky, sus ojos se encontraron e inmediatamente giraron la cabeza. Entonces supe que eran cómplices. La estrategia del agente Ray dio resultado. Supo utilizar a los individuos implicados en el crimen para conseguir la información que necesitaba para resolver el caso. Linda Brooks se desmoronó y confesó haber contratado a los asesinos. Linda Brooks admitió que se había puesto en contacto con Ricky McNair y Roger Betzold, quienes mataron a su marido John Robert Brooks.
Antes del juicio, los dos asesinos a sueldo se declararon culpables de asesinato en primer grado y fueron condenados a cadena perpetua. Linda Brooks fue condenada por asesinato en segundo grado y fue condenada a la pena máxima, 12 años en una prisión estatal. Después de casi 3 años, por fin se había resuelto el asesinato de John Robert Brooks. El hecho de poder cerrar el caso fue una recompensa en sí mismo. La perseverancia y la comprensión de la conducta criminal que tiene el agente especial Ray le ayudó a resolver un caso que había desafiado a los investigadores durante años. Gracias a su esfuerzo y a la dedicación del equipo de casos abiertos, fueron juzgados los asesinos de John Brooks.